Doctor, comenzamos. Sí, doctor, por favor, adelante. Ya, listo. Bueno, eh, vamos a dar apertura y la bienvenida, ¿no? Muy buenas tardes a todos los presentes. El Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua les da la más cordial bienvenida a la sesión inaugural del Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Sancionador y Procedimiento Disciplinario. Un espacio académico diseñado para fortalecer la formación y especialización de nuestros agremiados y profesionales del derecho. En esta oportunidad nos honra contar con la presencia de distinguidas autoridades, docentes y participantes quienes con su compromiso y dedicación contribuirán al éxito de este programa académico. A continuación tenemos el honor de presentarles, ¿no? al ponente, al doctor Raúl Ángel Cayo Calli, abogado graduado en la Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, especialista en Derecho Laboral y Constitucional, con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Privada de Tacna, maestría en Derecho Laboral por la Universidad José Carlos Mariátegui, con especialización en Derecho Laboral Empresarial en la Universidad ESAM, especialización en Fundamentos Actuales del Derecho del Trabajo por la Universidad Continental y especialización en Legislación y Regulación Laboral en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPT, UPC. Abogado 2 en la Municipalidad Provincial de Hilo, jefe de Recursos Humanos de la Subregión de Desarrollo Hilo del Gobierno Regional de Moquegua, especialista del equipo normativo y el equipo técnico e institucional de implementación del Código Procesal Penal, PETI Penal Programa Adscrito al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la ciudad de Lima, abogado especialista de asuntos laborales de la Procuraduría General del Estado, ex coordinador regional de Integridad Institucional del Gobierno Regional de Moquegua, especialista judicial de módulo laboral de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. A continuación, doctor, le doy la más cordial bienvenida, doctor, y podemos darle inicio a esta sesión, doctor. Sí, adelante, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, quiero felicitar a cada uno de ustedes por este interés de capacitarse, de adquirir nuevos conocimientos, y al Colegio de Abogados de Moquegua, representado por su decano, el doctor Johnny Durán, por materializar esta necesidad, ¿no? Y bueno, iniciando, en primer lugar, a ver, ¿podrías ampliar, por favor, las diapositivas? Ya, en primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que el derecho laboral se ha desarrollado en el tiempo? ¿Cómo creen que el derecho ha surgido, ¿no? Bueno, para los que saben o los que no saben, el derecho laboral nace de una exigencia social, una exigencia del trabajador ante el abuso, ¿no? Bueno, en cierta manera, como siguiente diapositiva, por favor. Como muchos lo han dicho, ¿no? El derecho al trabajo es entendido como la ejecución de una actividad productiva que resulta consustancial al ser humano y su desarrollo. Ha existido y ha sido objeto de regulación desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes que surgiera el derecho de trabajo, con la primera revolución industrial. Esta evolución se caracterizó por tres aspectos o tres etapas. La primera etapa es considerada como la esclavitud. La esclavitud, la servidumbre y los gremios, ¿no? O las organizaciones de los trabajadores. Respecto a la esclavitud, existen diferentes conceptos o concepciones, ¿no? Que la literatura especializada ha emitido, ¿no? Pero todos coinciden con esta distribución, ¿no? Eh, que el derecho de trabajo se forma en mérito a estos tres aspectos. La esclavitud, que es la apropiación de trabajo esclavizado, es decir, consiste en un vínculo de apropiación forzosa de trabajo, ¿no? Donde el empleador, en este caso el feudal, disponía del trabajador a su manera. En este tiempo, en esta etapa de la evolución del derecho laboral, no existía derechos del trabajo. O sea, el trabajador era un objeto más. El trabajador era una persona que no tenía derechos, solo obligaciones, las cuales ni siquiera estaban prescritas en un ordenamiento jurídico. Simplemente el feudal ordenaba y él disponía. No, mejor dicho, el feudal disponía y él obedecía. En esta vinculación,
el feudal hasta podía disponer de su vida, ¿no? De su persona, podría disponer de sus bienes, de su riqueza, de su cuerpo, ¿no? Era una opresión total, donde el trabajador no podía tener ni un mínimo derecho, y menos un órgano que proteja este abuso, ¿no? Bueno, en líneas doctrinales o conceptivas, el profesor Wilfredo Sanguinetti señala que en la antigüedad la más importante forma de aprovechamiento de trabajo fue la esclavitud. Y esta se basaba en la existencia de una relación de dominio o propiedad sobre el sujeto que desarrollaba el trabajo, que concedía a su titular los absolutos poderes inherentes a este derecho, incluido el apropiarse de los frutos de su labor. Igual, el gran maestro Guillermo Bossa Pro afirma que en virtud del derecho al trabajo, el sujeto que realizaba la actividad tenía exactamente la misma condición jurídica que un objeto, el cual el dueño era propietario. Eh, Definitivamente, como hemos dicho hace un momento, el trabajador o el esclavo, en cierta manera, no gozaba de la protección de ningún derecho. No sé si ustedes recuerdan en las películas de antaño, el trabajador llevaba a sus esclavos, ¿no? Algunos amarrados del cuello, otros de los pies con grilletes o no, y los ofrecía en mercados, como ofrecer un ganado, un objeto, un fruto, lo que sea, ¿no? Los trataba de la forma más humillante posible, y no existía alguien que haga respetar el derecho de los mismos, ¿no? Esto fue desarrollándose por bastante tiempo, hasta que ya en la evolución del mismo nace lo que es la servidumbre, ¿no? En cierta manera, la servidumbre, siguiente, por favor. La servidumbre, no, perdón, retrocede, disculpe, retroceda, por favor. En esta parte de la historia, la servidumbre constituyó una fuente o una forma de esclavitud atenuada. Aquí el señor feudal tenía facultades plenas sobre los frutos del trabajo del servidor, pero ya no disponía sobre su vida. Es decir, ya no como antes, no podías matar a un esclavo, podrías hacerlo trabajar 20 horas y podía morir en el trabajo, y no pasaba nada, ¿no? Ya, pues ya comprabas otro esclavo, ¿no? Y ya suplías esa fuente de trabajo o esa mano de obra de trabajo, ¿no? Acá no, en la servidumbre ya había cierta restricción y cierta protección sobre el esclavo, en cierta manera, ¿no? Este ya tenía un poco más de derechos. El profesor Pomaleque señala que el régimen de la servidumbre suponía una relación de dependencia y de prestación de servicios por parte de los campesinos a favor de los empleadores o de los feudales, quienes ese tiempo gobernaban, ¿no? En cuyos dominios territoriales se encontraban establecidos. A cambio, ellos les brindaban sostenimiento, protección, techo y comida. Esto era una forma de contraprestación mínima por parte del empleador y máxima por parte del trabajador, ¿no? En este caso, del esclavo con mejores derechos. En esta parte evolutiva del derecho del trabajo, ya con el tiempo, nace otro aspecto que desarrolla esta relación laboral. Ya en vista de que había mucho abuso, mucha opresión, los ciudadanos, la clase trabajadora se organiza, ¿no? Se organiza y forma sus gremios que constituyeron formas de trabajo, ¿no? Y los segmentaron por niveles. ¿Cómo se llama? Los maestros, los oficiales y los aprendices, que hoy en día le dicen los peones, ¿no? Como conforme la CAPECO los caracteriza o los distribuye, ¿no? Hoy en día. No, antes maestros, por ejemplo, eran los dueños de los talleres, los que proveían de los materiales y todas las herramientas de trabajo para que los trabajadores o los peones o
oficiales pudieran proveer, o digo, trabajar. Los oficiales eran los que brindaban un trabajo especializado, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una herrería, el maestro proveía pues la fábrica, si es posible decirlo así, y los materiales, ¿no? El oficial era quien hacía el trabajo pues de, de transformar el metal. Y el peón, que antiguamente se le llamaba el aprendiz, ese quien trabajaba, pero a cambio de una contraprestación mínima, que era un alojamiento o bien comida para subsistir. Ya en este proceso ya se va creando ya las fuentes de trabajo máximas, ¿no? O sea, mayores. Se va industrializando las sociedades, ¿no? Y existe un crecimiento social. Este crecimiento social que ha sido segmentado en algunas ciudades traen desarrollo por sí, a la par de traer desarrollo también trae necesidades, ¿no? Habían ciudades que no tenían esta industrialización y estas personas migraron a las ciudades que sí estaban industrializándose, ¿no? Y que necesitaban trabajar para llevar un sostén para su hogar. Teniendo en cuenta la cantidad de plazas, de trabajo que habían, que no eran muchas, y la necesidad que sí era mucha, los empleadores vieron la necesidad de cubrir estas plazas, pero ya bajo ciertas condiciones. Ellos imponían sus condiciones de trabajo, las cuales pues definitivamente en la actualidad no son permitidas, ¿no? Pero en sus inicios de la industrialización, esto sí fue permitido, ¿no? Fue permitido porque ya que era una necesidad, es como decir, oye, lo tomas o lo dejas, ¿no? Y ante una necesidad, pues, uno qué hace, ¿no? Lo tiene que aceptar, ya que no le queda de otro, si no lleva sostén para su hogar. Para cubrir estas necesidades se les daban condiciones mínimas. Dentro de ellas, ¿no? Por ejemplo, en aquellos tiempos no estaba prohibido el trabajo infantil. Por tanto, era tanta la necesidad que hasta los jóvenes, los niños, los infantes trabajaban. Y trabajaban en trabajos forzosos que exigían mucho desgaste físico, como también en las minas, ¿no? Algo que hoy en día es atroz. Sin embargo, antes esto no era permitido, ¿no? Tanto era la necesidad que era permitido eso. La jornada laboral hace mucho tiempo, cuando recién se va formando la forma de trabajo gremial o asociada o organizada, no era pues como tenemos hoy, de 8 horas, sino imagínense, de 12 a 19 horas. Imagínate trabajar 20 horas prácticamente de trabajo, ¿no? Y simplemente pues con una contraprestación totalmente baja. El trabajo era muy reducido, ¿no? Por tanto, la necesidad exigía eso. Como había también un justiprecio al trabajo que uno hacía que era reducido, te pagaban poco, ¿no? Ya no es como ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, se pone límites a esa contraprestación, ¿no? Ahora se impone lo que es el mínimo y la remuneración mínima vital. Antes no. El empleador te pagaba lo que él creía por conveniente. El empleador como había bastante necesidad, entonces bastante demanda, entonces agarraba y te daba pues el precio más bajo, ¿no? Entonces ahí, en ese tiempo trabajaban no solo los padres, ¿no? También trabajaban las madres y los hijos, todos trabajaban en la familia para tener un mejor estilo de vida. En esos tiempos no había descanso semanal, tampoco había vacaciones, imagínense, trabajar los 365 días del año, trabajar 12 a 19 horas diarias. Definitivamente, pues, era un abuso total, grande, muy grande, ¿no? No había descanso semanal, no había protección social. Oye, te accidentabas en el trabajo, morías, ya que como no había protección social, tampoco habían condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como hoy en día lo tenemos. Antes te accidentabas, ¿no? Con las condiciones precarias que habían y podías quedar herido o morir y no pasaba nada. El empleador no se hacía cargo de tus derechos. Simplemente ya, pues, ¿no? Lo hiciste en el ejercicio de la función y no tenías más
No tenías más derechos que lo que corresponden a tu remuneración. No había higiene laboral. Imagínense los baños, los utensilios, las condiciones básicas para trabajar, cosa que hoy es distante pensar, ¿no? Oye, pucha, si tengo mi oficina, si tengo mi escritorio, o tengo otra situación más mínima, ¿no? Ya sea un baño, un lugar para cambiarse, en este caso en trabajos de construcción, como está en la foto, tengo EPPs, ¿no? En la foto, ¿qué se ve? En ese tiempo, mire, están ubicados en una columna de metal a una altura muy considerable. Hoy en día, hasta en ese tiempo es muy peligroso. Sin embargo, pues los empleadores no te brindaban condiciones mínimas de seguridad. En esos tiempos tampoco estaba prohibido hacer huelga, ¿no? Los derechos eran abolidos de manera considerable. No podías constituir sindicatos, no podías generar alguna forma de asociación en contra del empleador. Eso estaba proscrito, no se podría. Al darse cuenta los ciudadanos que estas reglas eran muy abusivas, fueron organizándose, dando lugar a la creación del movimiento obrero, a fin de parar con este abuso, ¿no? Y por primera vez con el tiempo interviene el Estado. Y ahí comienza a crear a las primeras leyes que regulan el trabajo y las relaciones de trabajo entre el empleador y el trabajador. Bueno, en cierta manera limitando el poder del empresario y protegiendo al más débil, que en este caso, dentro de la relación laboral, viene a ser el trabajador. Existen tres etapas dentro de esta evolución, de las cuales ya hemos señalado, pero también estas que ha definido, por ejemplo, Guillermo Bossa Pro, perdón. Eh, de acuerdo a Guillermo Bossa Pro, existe una perspectiva donde el Estado ha afrontado una cuestión social llamada la prohibición. Siguiente diapositiva, por favor. Después la etapa de la tolerancia y el último el reconocimiento. Tal como se ha señalado hace un momento, con la etapa de la esclavitud o de la servidumbre y la etapa gremial, tiene casi cierta relación, ¿no? La etapa de la prohibición se caracterizó por leyes estatales que se dictaron durante la primera parte del siglo XIX y que tuvieron como propósito prohibir e incluso reprimir penalmente a cualquier tipo de organización representativa de los trabajadores. Esta es una etapa mayor o más adelantada. Si bien es cierto, tal vez en la etapa gremial se ubica este contexto, ¿no? Donde definitivamente se permitían formas de organización, pero no contra el empleador, ¿no? Eran suprimidos los sindicatos, no existían. Por tanto, el empleador seguía con una actitud, ¿cómo se llama?, abusiva, ¿no?, al trabajador, ya que como estaba proscrito, como estaba prohibido formar sindicatos, ellos abusaban de esta situación. Después existe lo que es eh, la tolerancia, ¿no? Ya que la primera, la prohibición, en cierta manera, ellos mantenían la lógica que el sindicalismo iba contra las reglas del libre mercado, la libre disposición, ¿no? Esa idea que prohibía lo que es la sindicalización fue mejorando, ¿no? Después ya llega a surgir posteriormente la tolerancia, que es una transición, un periodo por el cual surgió inicialmente en Inglaterra, con los movimientos sindicales, eh, donde los movimientos sindicales eran, si bien es cierto, eran perseguidos eh, y penalizados, ¿no?, por considerarse una conducta prohibida. Posteriormente, con la tolerancia, esto fue permitido. Esta tolerancia al sindicalismo finalmente se extiende a Europa continental y conduce hasta los fines del siglo XIX, a lo que se le llama la etapa del reconocimiento, ¿no? La etapa de reconocimiento, los ordenamientos legales de diversos estados, ya con la evolución del derecho del trabajo, reconocen al trabajo y a la organización de los trabajadores como intereses jurídicamente relevantes, ¿no?, dentro de una sociedad,
¿no? Ya con esto el Estado en cierta manera les da cierto reconocimiento y va formando un equilibrio ya de poderes donde era totalmente, como hemos dicho hace un momento, desequilibrado, ¿no? El empleador era una parte opresora, abusiva y que investía todos los poderes. Sin embargo, el empleado era la parte oprimida, ¿no? Abusada. En esto los estados ya reconocen la organización de los trabajadores, ¿no? Y los intereses de estos jurídicamente relevantes. Dentro de esta evolución nacen las fuentes del derecho del trabajo. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Fuentes del derecho del trabajo son aquellas hechos de relevancia laboral que originan el surgimiento de las normas jurídicas, así como las formas que las mismas adoptan para viabilizar que puedan ser invocadas, pudiendo ser estatales o no. Dentro de estas fuentes, tengamos presente que la palabra fuente proviene del latín fontis, que significa manantial, ¿no? Agua que brota de la tierra, que viene a ser una metáfora como significado del principio u origen de algo. En consecuencia, las fuentes del derecho al trabajo son maneras como han surgido las normas jurídicas laborales en el derecho. Ya hablamos del derecho consuetudinario, la doctrina, la jurisprudencia, entre otras fuentes. Como hace un momento hemos mencionado, eh, la evolución de los derechos del trabajo nacen por una exigencia del trabajador, no del Estado. El Estado simplemente al ver total disparidad, total desequilibrio, ¿no? en la balanza, eh, interviene para regular esta desproporción. Sin embargo, nace una necesidad plasmada por el trabajador. Buscando una definición más adecuada, podemos asumir que las fuentes del derecho del trabajo son aquellos hechos de relevancia, laboral que origina el surgimiento de normas jurídicas. ¿Mm? Dentro de ellas existen las fuentes sociológicas y las fuentes formales. Las fuentes sociológicas son todos ellos aquellos factores de la realidad que origina el surgimiento de normas jurídicas, sobre todo las estatales, donde interviene el Estado como ente regulador. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el derecho de sindicalización nace bajo las protestas laborales. O sea, en vista de que se estaba abusando del trabajador, que no se le estaba proveyendo de derechos mínimos y las condiciones en las cuales trabajaban eran abusivas, eran totalmente no solo discriminatorias, sino perjudiciales, generaron estas propuestas, huelgas, y, y estos reclamos fueron canalizándose hasta que el Estado interviene y regula formalmente bajo una legislación laboral estos hechos canalizados. En algún momento, ya con el tiempo, esto ya logra convertirse en un derecho del trabajador. Después de esto vienen las fuentes formales, ¿no? Las fuentes sociológicas, como ya hemos indicado, son parte del derecho constitucionario, ¿no? De las protestas u otros mecanismos donde el trabajador interviene para lograr la búsqueda de un derecho. Las fuentes formales, por su parte, son las maneras como el derecho de trabajo se manifiesta en la realidad. Por ejemplo, ¿no? Ya las fuentes formales son las que conocemos como fuentes objetivas del derecho. Por ejemplo, tenemos a la Constitución Política del Estado, tenemos a las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia. Su origen es estatal, como bien sabemos, pero también hay otras formas no estatales que llegan a ser que llegan a ser parte de estas fuentes formales, como son los contratos de trabajo, ¿no? Ustedes saben que en el derecho civil los contratos son sinalagmáticos, o sea, quiere decir de que las partes crean su derecho entre ellos mientras estos no vayan en contra de las normas
que determinan límites preestablecidos. Los contratos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, laudos arbitrales, actas, acuerdos, entre otros, ¿no? Que llegan a ser fuentes formales y constituyen parte de la regulación de los derechos tanto del trabajador como del empleador. Y obligaciones, agregando, ¿no? También se debe tener en cuenta que el derecho formal obedece también a la evolución histórica, ¿no? ¿Cómo se llama? Los tratados internacionales, a las experiencias que no solamente han existido en este país, sino en otros, ¿no? Que han llevado consigo la evolución del derecho del trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, sobre la fuente del trabajo, podemos citar al profesor Jorge Rendón Vázquez, quien ha sido pues, profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, es doctor en Derecho y señala y clasifica las fuentes en fuentes estatales, fuentes profesionales y fuentes internacionales. En cierta manera, esta clasificación hecha por este profesor sanmarquino señala que las fuentes estatales pueden originarse en los poderes del Estado, ya sea el legislativo, ejecutivo y judicial. Estas fuentes de origen legislativo son la Constitución y la ley. Las fuentes de origen ejecutivo son los actos de normación, actos administrativos y actos de administración que el Estado emite, ¿no? Dentro de su función de regular el sistema interno. Las otras fuentes son las fuentes de origen judicial. Estas están constituidas por las sentencias de los tribunales judiciales, expedidas en última instancia, lo cual se denomina jurisprudencia, ¿no? Son los pronunciamientos por los jueces, ¿no? Lo cual ya se regla en el desarrollo social. Y las fuentes profesionales son las reglas jurídicas surgidas en forma directa e inmediata de las relaciones laborales, ya sea dentro de una empresa o una vinculación de trabajadores o empleadores entre la relación entre entidades propias y sus representantes. Y finalmente las fuentes internacionales llegan a ser los tratados bilaterales y plurilaterales de contenido laboral, los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Como bien sabemos, estos pronunciamientos emitidos por estos entes llegan a tener relación, relevancia y en algunos casos obligatoriedad sobre nuestra legislación nacional. Asimismo, dentro de la doctrina, Guillermo Bossa Pro, siguiendo su concepción bajo un criterio de jerarquía, clasifica las fuentes del derecho en 4 niveles. El nivel constitucional, primario, secundario y terciario. Como sabemos, el doctor Guillermo Bossa Pro es un reconocido laboralista y constitucionalista, ¿no? Profesor de Derecho de Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha emitido varios libros, ha escrito varios libros de bastante relevancia y ayuda al mundo jurídico laboral. Entonces, este profesor señala esta clasificación en 4 niveles. El nivel constitucional primario, secundario y terciario. El primero, que viene a ser el nivel constitucional, se da como hace muchos han coincidido, ¿no? Desde la Constitución, como la norma jerárquica más relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y su supremacía sobre las demás normas, donde sobre ella o desde ella emanan las demás fuentes del derecho formal. Después sigue el nivel primario, que está constituido por la ley y las demás normas con rango de ley, tal como es el caso de los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las leyes regionales, ordenanzas y entre otros instrumentos normativos en ese orden ¿cómo se llama?, de secuencia normativa, ¿no? También están consideradas estas dentro de este orden las sentencias del tribunal
constitucional cuando éstas declaran inconstitucional una norma. Después viene el nivel secundario, el cual ya tiene un nivel más, es un poco inferior, ¿no? Donde se ubican ahí los reglamentos, los decretos supremos y el resto de normas de carácter reglamentario, incluidas las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, las que son anulatorias de normas reglamentarias en los procesos de acción popular. Y por último, el nivel terciario, donde se ubican las normas relacionadas a la autonomía privada, tales como los convenios de trabajo, como hace un momento lo hemos dicho. Estas normas regulan la relación entre trabajador-empleador o entre partes, ¿no? Es inalagmática, ellos crean su derecho mientras estos no estén fuera del contexto permitido por ley. Y al último, el doctor Javier Arévalo Vela, quien era hace un año atrás el presidente del Poder Judicial, hasta diciembre del año pasado, ¿no? Este jurista conocido clasifica las fuentes de trabajo en fuentes de origen estatal legisladas, fuentes de origen estatal jurisprudenciales, fuentes de origen social, fuentes de origen profesional, fuentes de origen académico y fuentes de origen internacional, ¿no? Respecto a la primera, podemos decir que son aquellas que nacen de una decisión de un órgano del Estado, que tiene la facultad de permitirlas, ya que es un requisito indispensable para cualquier fuente normativa su competencia, ¿no? Estas fuentes son escritas y dictadas por los órganos constitucionalmente competentes, como es la Constitución, la ley, las normas de jerarquía, los decretos de urgencia, reglamentos, entre otros. Y las fuentes jurisprudenciales vienen a ser las decisiones emitidas por el Poder Judicial o como por el Tribunal Constitucional. Estas también crean fuentes de derecho, como por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? del caso Huatuco. Este viene a ser una decisión del Tribunal Constitucional cuya naturaleza expresamente es constituido como un precedente vinculante, donde, por ejemplo, ¿no? La 03-97 o la ley, ¿cómo se llama? Productividad y competitividad laboral, señala que un trabajador sobrepasa los 3 meses de trabajo, ya sobrepasa el periodo de prueba, por tanto, no puede ser desvinculado sin ni una causa justa, objetiva y bajo un procedimiento disciplinario previo, ¿no? Esta base normativa establecía este parámetro, ¿no? Sin embargo, cuando sale el precedente vinculante de Rosalía Huatuco, si mal no recuerdo, creo que es en el año 2014 o 15, limita esta reinserción al centro de trabajo. ¿Y qué dice, no? Está bien, ¿no? Tú tienes derecho a reinsertarte a tu centro de trabajo. Sin embargo, te pongo algunas condiciones, ¿no? Bajo el principio de igualdad, bajo el principio de mérito o meritocracia, ¿no? Que primero, tú al momento de ser desvinculado, antes de hayas ingresado a esa institución, mediante un concurso previo, ¿no? Público. Un concurso público de méritos donde hayas ingresado a una plaza que esté presupuestada también. Señala otro requisito. Primero, el haber ingresado por un concurso público de méritos. El segundo, que la plaza a la cual vas a reingresar esté presupuestada. Y tercero, ¿no? Que la plaza a la cual piensas regresar o lo que has desarrollado sea de naturaleza permanente. O sea, que la naturaleza o la función de la empresa o el trabajo que tú seas de la empresa sea fundamental para el desarrollo de la empresa. Con esto que estamos viendo, está creando una nueva disposición que condiciona la anterior, no de sobrepasar el periodo de prueba. Entonces, acá en el Tribunal Constitucional, al emitir este presente vinculante, llega a tener una fuerza normativa
que ha llegado a ser, como tal se dice, ¿no? Fuente normativa de trabajo y fuente de obligatorio cumplimiento. Por tanto, los jueces a partir de esa fecha ya no podían reinsertar a un trabajador si antes de no advirtieran estos tres requisitos que se señalaban. Con esto, las fuentes jurisprudenciales o precedentes vinculantes o decisiones emitidas por la Corte Suprema del Poder Judicial hayan tenido cosa juzgada, ¿no? Fuentes de origen social. Estas fuentes, en algunos casos, surgen de las prácticas sociales en determinada rama laboral, en el centro de trabajo o en mérito de la costumbre, ¿no? Por ejemplo, yo como empleador, ¿no? Decido dar mensualmente un bono por productividad mensual. ¿Sabes qué, señor José, no? Mire, usted que ha tenido, pues, un trabajo exitoso, eficaz, eficiente, le doy, pues, un bono de 1.000 soles mensuales. No, 1.000 soles porque en este mes ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y ha generado en esta empresa buenos réditos, por tanto, le doy. Al otro mes, este mismo señor logra el primer puesto, ¿no? En esa producción. Entonces, ya el empleador constantemente dando esos bonos ya sobre el pase del año. No existe dentro de la jurisprudencia un periodo específico. Algunos señalan que hay una sentencia del año 2009 de la Corte Suprema que cuando un derecho es constante, cuando un derecho llega a ser, ya llega a tener, ¿cómo se llama?, una condición remunerativa, ya se vuelve un derecho adquirido, ¿no? Cuando es constante en el tiempo y bajo un determinado periodo, ya llega a ser ya llega a formar parte de un derecho adquirido. Por tanto, el empleador, eh, ya una vez otorgado eso con constancia, no periódicamente, eh, ya vuelven el trabajador este beneficio como un derecho que ya no puede ser quitado de su masa remunerativa mensual, ¿no? Por tanto, esta forma, ¿no?, de derecho también puede ser creado dentro de una relación laboral entre el trabajador y el empleador. Ahora vamos a ver lo que son fuentes de origen profesional. Son las que nacen entre los acuerdos, como hemos hablado hace un momento, de los trabajadores y los empleadores, ¿no? Son decisiones unilaterales, los benditos o los famosos bonos, ¿no?, que a veces los empleadores dan para generar en sus empleados una cierta, en cierta manera, incentivarlos, ¿no?, a que hagan mejor su trabajo o que cumplan en sobremanera el trabajo otorgado. Entonces, ¿qué hacen, no? Le generan bonos, bonificaciones o algún otro beneficio, ¿no? Ya sean canastas, ya sean cualquier tipo de retribución en base al trabajo que han realizado. Estas decisiones unilaterales que en cierta manera inician como un aspecto temporal, ya pueden volverse permanentes si estos perduran en el tiempo. Y bueno, las fuentes de origen académico, ¿no? Son las que nacen del quehacer intelectual, ¿no? Por ejemplo, estas pueden, pueden nacer, por ejemplo, como hace un momento hemos hablado, ¿no? Las opiniones de los juristas Jorge Rendón Vázquez, Guillermo Boza Pro y Javier Arévalo Vela, ¿no? Los cuales son reconocidos estudiosos del derecho laboral. Y estas opiniones que están hechas en mérito a un análisis o estudio profundo del derecho pueden ser tomadas como referencia eh, al momento de emitir algún fallo, ¿no? Dentro de los jueces, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿no? Cuando resuelven un caso, citan libros de juristas que en cierta manera han desarrollado o han profundizado la materia que está siendo verificada, ¿no? O materia sublitis. Estas fuentes de origen intelectual no pueden
pueden ser como la doctrina, de dos formas, ¿no? La doctrina y los principios. La doctrina viene a ser el conjunto de opiniones emitidas por estudiosos, especialmente quienes tienen reconocida trayectoria profesional y su reconocimiento es público, ¿no? Entonces, eso les da esa relevancia dentro de su opinión. Es decir, le da total formalidad en cierta manera, ya que son reconocidos estudiosos de la materia. Debido a que la doctrina carece de jerarquía y en cierta manera obligatoriedad, que como las otras fuentes que hemos mencionado hace un momento, algunos autores sostienen que no tienen, si bien es cierto, una verdadera fuente de derecho, sin embargo, al margen de su opinión o su análisis, estas sirven de gran apoyo a los que resuelven conflictos jurídicos de naturaleza laboral, ya que estos juristas han hecho un desarrollo más profundo o tal vez un desarrollo un poco más exigido, ¿no? Y definitivamente muchos jueces o la mayoría cita a estos juristas para resolver un caso en particular. También tenemos los principios del derecho de trabajo, ¿no? Que son los principios que pueden definirse como aquellos conceptos de naturaleza general, que inspiran la creación, la interpretación y la aplicación de las normas laborales dentro del derecho. No existe unanimidad entre los autores respecto a cuáles son los principios del derecho del trabajo. Son varios, algunos citan muchos más relacionándolos con el derecho constitucional, otros los reducen, ¿no? Sin embargo, el maestro y gran jurista laboralista, Mario Pasco Cosmópolis, eh, quien cita al reconocido jurista Américo Pla Rodríguez, señala que no solo por el indudable rigor de su pensamiento y la profundidad de su obra, sino por haber recibido la máxima aceptación académica de docente, señala que el principio de los derechos de trabajo, aceptados mayoritariamente por la doctrina, son el principio protector, el principio de igualdad, el principio de irrenunciabilidad de derechos, el principio de primacía de la realidad, que es uno de los que más es usado en la práctica, el principio de continuidad laboral y el principio de razonabilidad, y el principio de la no discriminación. Estos principios son fuentes importantes, ¿no? Del derecho del trabajo, que son comúnmente utilizados en cierta manera, orientar a la creación y regular la aplicación del derecho dentro de la esfera laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como conclusión sobre las fuentes del derecho, ¿no? Las fuentes del derecho de trabajo son aquellos hechos sociales de relevancia laboral que dan origen al surgimiento de normas jurídicas de trabajo, así como las formas que adoptan dichas normas para facilitar su aplicación. La doctrina nacional no es uniforme en señalar cuáles son las fuentes del derecho de trabajo peruano. Creemos que el origen de estas diferencias radica en el criterio utilizadas para clasificarlas, como hace un momento lo hemos señalado, ¿no? Diferentes concepciones, ¿no? Utilizadas por el doctor Arévalo Vela, Bosa Pro, entre otros, ¿no? Las cuales siguen una propia línea doctrinaria, exegética, sobre el análisis sobre estas fuentes del derecho. La doctrina nacional, al señalar las fuentes internacionales del derecho del trabajo peruano, omite mayoritariamente considerar como una de ellas a las sentencias emitidas por los tribunales internacionales constituidos por los tratados que el Perú es parte, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estas son utilizadas y son parte importante de las decisiones judiciales emitidas por nuestros órganos supremos. Siguiente diapositiva, por favor. Como se ha visto anteriormente, definitivamente dentro de las fuentes de trabajo, ¿no? Del derecho del trabajo,
como es las fuentes sociales, ordinarias, formales. Hemos considerado como dentro de estas fuentes los principios, como parte importante de las fuentes de trabajo que sirven para y ayudan a regular esta rama del derecho, ¿no? Entonces, dentro de los principios del derecho de trabajo, los cuales son los lineamientos y directrices a seguir, estos lineamientos conducen en lo general a la disciplina y son el producto del valor social con vocación de permanencia y universalidad. Estas se clasifican en tres, ¿no? Tienen tres funciones, una función informadora, una función normativa y una función interpretativa. Estas tres funciones son fuentes importantes y hay numerosos principios del derecho, pero estas de acá, por ejemplo, la función informadora inspira al legislador como fundamento del orden jurídico. Es decir, estos principios, en cierta manera, marcan la pauta al legislador para que cuando ellos analicen un caso específico, puedan tener en cuenta esta, estos parámetros para emitir o para legislar, ¿no? Para emitir una disposición legal. Tienen una función normativa, ¿no? Que integra el derecho actuando como fuente supletoria y llenando vacíos legales. Y dentro de una función interpretativa actúan como un criterio orientador del juez y los doctrinarios. Ahora, habiendo tratado esto, vamos a ir a lo que es el principio protector. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento al respecto, por favor? Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a ir ahorita en este momento, perdón, vamos a ir con el principio protector. Este principio señala que como el trabajador no tiene la libertad para contratar, y por ende hay una desigualdad entre el trabajador y el empleador, hay un estándar axiológico establecido socialmente que tiende a favorecer al trabajador. De cierta manera, este viene a ser un principio intuitivo, siempre favorable al trabajador. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el trabajador dentro de la relación laboral es el más necesitado, o sea, el más débil dentro de la relación laboral, ya que existe en él una necesidad de trabajo. Esta se sujeta a las reglas que el empleador le impone. Bueno, como hace un momento dijimos, ¿no? Bajo las reglas de que si quieres lo aceptas, ¿no? Si no, contrato a tu trabajador que quiera aceptar mis condiciones. Por tanto, bajo ese desequilibrio, bajo esa, esa debilidad dentro de la relación laboral, en cierta manera le impone ciertas formas en las cuales pueda beneficiarse más. ¿Mm? Los empleadores usualmente siempre les dan lo menos mejor, ¿no? Como se dice, ¿no? Están sobre los límites de la ley, ¿no? La ley te dice que tengas EPPs, ya yo te pongo EPPs. Nada más, no te pongo casco, no te pongo lo demás, o sea, no te doy simplemente lo mínimo, ¿no? Para que no tengas sanción administrativa, ya que existen órganos administrativos que verifican el cumplimiento dentro de la relación, ¿no? Más aún si son trabajos de riesgo, tanto SUNAFIL, entre otras instituciones, de acuerdo a la especialidad del trabajo, ¿no? Entonces, al existir ese desequilibrio, como haciéndole contratos así específicos, favorables solo al empleador, le otorga este principio mínimas condiciones para que éste sea protegido, ¿no? Estableciéndole parámetros de los cuales el empleador no puede salir. Si no, estaría infringiendo la ley y por tanto es pasible de ser sancionado. Este principio más que todo radica en una forma certera
para evitar el abuso, ¿no? Y en cierta manera evitar no solo el abuso, sino el perjuicio al trabajador, imperando siempre como constitucionalmente se va o se define el, el, el respeto a la dignidad humana como pieza fundamental de la relación de trabajo. Después sigue la regla del indubio, no, el de la, el del indubio pro operario, ¿no? O sea, si existe duda en la interpretación o alcance de la ley o apreciación de una prueba, los jueces decidirán si en lo que más beneficioso al trabajador le es. Este principio fundamentalmente se basa en la desigualdad que existe entre las partes. Ustedes saben que dentro de la relación laboral, ¿no?, siempre el empleador tiene las mayores condiciones dentro de la relación laboral. Eh, esta regla regula esa necesidad, cosa que no está permitido en el proceso civil, porque en el proceso civil sería arbitrario, ¿no? En cierta manera buscar ese equilibrio, ¿no? En el proceso civil es casi sinalagmático, es un acuerdo entre las dos partes. Pero para aplicar este principio, el del indubio pro operario, se tiene que tener tres requisitos. Si mal no recuerdo, es que existe una norma jurídica, ¿no? Y que esta norma sea de dudosa interpretación. Y que de esta dudosa interpretación se debe escoger a la más beneficiosa para el trabajador. Por eso es indubio, bueno, como en el derecho penal, ¿no? Ante la duda se favorece el indubio pro reo, ¿no? En el derecho de trabajo se aplica el indubio pro operario o en algunos países se le llama indubio pro operario o pro laboratio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que sobre la asignación familiar como ejemplo, ¿no? El derecho dice que los trabajadores que tienen hijos tienen el derecho al 10% de la remuneración mínima vital. Pero ¿qué pasa si un trabajador laboró un día, 10 días, 15 días? Existe allí, en esa interpretación, una discusión, ¿no? Una discrepancia, ¿no? Si le corresponde por cada día, por un treintaavo de la asignación familiar o el 100% de la asignación familiar, ya que la ley no es clara, no define. Entonces, en este caso, ¿no? Al existir una duda, en cierta manera, dos leyes que en cierta manera, no, mejor dicho, una ley que no es clara, ¿no? Entonces, como no es clara, se escoge la interpretación más favorable, en este caso al trabajador. En este caso sería la asignación familiar completa, pese a que haya elaborado uno, dos o más días, ¿no? En este supuesto, la norma le beneficia al trabajador. Entonces, este es un ejemplo que se podría aplicar, ¿no? Después existe lo que es la regla de irrenunciabilidad de derechos. Este principio supone la protección de derechos en materia laboral, por eso son invalidados actos que tengan por consecuencia la renuncia de estos mismos. Es decir, como hace un momento lo hemos dicho, ¿no? Efectivamente, el empleador es el brazo fuerte de la relación laboral. Por tanto, él impone usualmente condiciones que muchas veces van contra los derechos del trabajador. Muchas veces van ¿cómo se llama? Contra sus derechos básicos o mínimos. Por tanto, este principio o esta regla los protege. Es decir, prohíbe la disposición de un acto o prohíbe un acto de disposición de un derecho laboral. O sea, el titular prohíbe que el titular del derecho renuncie a un derecho reconocido por la norma, ¿no? Este principio limita la arbitrariedad, en cierta manera, del empleador o en cuanto quiera disponer de un derecho de uno de sus trabajadores, sin que éste también tenga conocimiento de su disposición, porque muchas veces
los trabajadores desconocen que se les está disponiendo un derecho. Por ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te corresponde eh, 30 días de vacaciones, ¿no? Pero tú regálame 15, le dice. No te preocupes, ¿no? Que sea como tu periodo de enseñanza, de preparación y todo lo demás, ¿no? O bajo cualquier otra condición, ¿no? Después yo te lo doy, pero fírmame que te he dado 30 días, ¿no? De vacaciones. Y tú me apoyas los siguientes 15. Entonces, a veces los trabajadores, por evitar ser despedidos o simplemente no ser no sé, o congraciarse con el empleador, aceptan esta condición, ¿no? No teniendo en cuenta de que esta es una disposición que ha hecho sobre él el empleador. Para ello, la ley y la doctrina ha fijado mecanismos donde esta disponibilidad debe ser tamizada, debe ser controlada, ¿no? Y esta tiene que ser a través de un test, ¿no? La doctrina lo llama el test de laboralidad, o otros lo llaman el test de disponibilidad de derechos. Este test, ¿no? Es el acuerdo que sobre los derechos nacidos sobre una norma dispositiva debe ser verificado por el juez, ¿no? Para ver si estos derechos han sido debidamente dispuestos. O sea, por ejemplo, ¿no? Si ha firmado este, esta situación donde dispone un derecho remunerativo, supongamos, tiene que tener en cuenta si este señor primero ha sido asistido por un abogado. Primero ser el titular de un derecho y ser asistido por un abogado, ¿no? Si tiene esta, esta asistencia, podemos decir que el señor no ha sido sorprendido, ¿no? En cierta manera, ha, ha tenido conocimiento de que existe este derecho, pero él lo ha dispuesto porque también él ha querido hacerlo, ¿no? No existe tampoco una provisión rígida, ¿no? Simplemente te dice, si tú quieres disponer de un derecho, tienes que conocer que este derecho lo estás disponiendo. En mérito a eso, puedes, en cierta manera, con conocimiento de causa y con la asistencia de un letrado, disponerlo, ¿no? Entonces, bajo esta condición, la ley sí te permite mientras tengas esa asistencia legal. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador te obliga a suscribir un contrato de trabajo. Dentro de ese contrato te dice que si bien hay una ley que dispone de tus vacaciones que son 30 días, pero tú firmas que solo son 15, ¿no? Por tanto, también renuncias a reclamos o a compensaciones que en cierta manera ameritan son propias de tu función o son propias de tu derecho como trabajador, ¿no? Sin embargo, bueno, las firmas, ¿no? Y sin intervención de un abogado. Entonces, al no tener la asistencia de un abogado, en cierta manera, esta disposición se hace cuestionable. Y el juez, en cierta manera, puede invalidar de esta disposición y el trabajador puede reclamar este derecho, ya que desconocía que este derecho era protegido y su disponibilidad o su disposición de este ha sido por presión o argucias del empleador. Vamos a la regla la regla de la condición más beneficiosa. La aplicación de este principio, más que todo, llega a ser una regla en la cual mantiene el derecho del trabajador ante una sucesión normativa que pueda ser perjudicial, ya sea una sucesión normativa, una sucesión convencional u otro acto de manera expresa o de manera tácita que se pueda presentar en el tiempo. Por eso también sobre esto se llama de lo que es la condición más beneficiosa sobre derechos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, el fundamento de la condición más beneficiosa lo encontramos en el carácter protector del derecho al trabajo y por el cual se considera que los derechos de los trabajadores solo pueden ser desplazados por una norma o acto no normativo que contenga mayores beneficios o sea más beneficioso al trabajador.
aquí llamamos el principio de lo que es la tendencia progresiva del derecho laboral, que es la que obliga o dispone mantener o superar los derechos de los trabajadores que han sido adquiridos en el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los principios que hemos mencionado, existen otros, ¿no? Otros principios que también son de aplicación continua, común o conocidas dentro de la práctica del derecho en las diferentes esferas. Y ahora vamos a ir con lo que es el principio de primacía de la realidad. Este principio es muy conocido, creo que por muchos de ustedes, ¿no? Que es, eh, priman los hechos sobre las formas, ¿no? En este caso, definitivamente, ¿no? Algunos lo definen como priman los hechos sobre los documentos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en este principio, que es el principio de primacía de la realidad, señala, ¿no? En caso de existir discrepancia o divergencia entre los hechos y lo declarado en los documentos o en las formalidades, se preferirá siempre lo que haya ocurrido en la realidad o en los hechos, ¿no? Como dice la figura que está ahí, ¿no? Eh, el jurista Américo Pla describió este principio de la siguiente manera, ¿no? Señala que este principio significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que ocurre y lo que surge en los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, lo que sucede en el terreno de los hechos. Esto no se supone pretender que la aplicación del principio supone una regla general absoluta. La relación de este principio es tutelar de derechos laborales, es decir, la relación laboral que se conforma por los elementos del contrato de trabajo, prestación, subordinación y remuneración. Este principio, si bien es cierto, no es un principio expreso que está en nuestro ordenamiento jurídico o nuestra legislación, pero ha sido abundantemente desarrollado por nuestra doctrina, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Podemos citar en el expediente 991-2000, acción de amparo, donde el TC señala lo siguiente, que en el punto 3 señala que en virtud de este principio de primacía de la realidad, resulta evidente que las labores al margen del texto de los contratos respectivos han tenido las siguientes características: de subordinación, dependencia y permanencia, de modo que no es correcto considerar la relación laboral mencionada, que la relación laboral mencionada tuvo carácter de eventual. El principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, que ha visto este como un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de la realización de la persona, artículo 22. También este principio lo podemos encontrar de manera relativa, ¿no? O sea, no expresamente o específicamente claro, en el artículo 23, ¿no? De la ley, de la nueva ley personal del trabajo, como parte de las presunciones, ¿no? Que la nueva ley incorpora. Por ejemplo, ¿no? Les comento un caso. Una vez él le había dicho que sin escolares, tenía un rubro específico, ¿no? Tenía un rubro de protección contra era una empresa que tenía como función la protección y el cuidado de frutos vegetales. Entonces, ellos se encargaban de verificar que estos frutos estén bien, ¿no? Era parte principal de su función. O sea, exportaban. Entonces, sin embargo, el empleado
para evadir la responsabilidad, bueno, te contrato. Sin embargo, cada mes o cada 3 meses la empresa le hacía un contrato de trabajo, redactado de trabajo con otras funciones. ¿No? Le decía que estaba encargado de la limpieza de un personal de limpieza. Mencionaba que su remuneración es entonces en el tercer mes 2.200. Entonces, todos estos montos sumaban un monto específico, que realmente era un monto que era, si lo sumábamos y los dividíamos entre tres, supongamos que nos saliera 3.000 soles, mensualmente siempre le pagaban 1.000 soles. Pero para evadir y para dar una forma de que había un contrato de locación de servicios, como ustedes saben, un contrato de locación de servicios no existe pues la subordinación, no existe un trabajo personal, ¿no? Un locador puede hacer un trabajo de manera personalísima o como puede delegar esa función a otra persona. No existe un horario de trabajo, no es una función principal la que ella realiza. Por tanto, el locador tiene libre disposición de su tiempo, simplemente tiene la obligación de entregar un producto. Sin embargo, este trabajador no tenía esas condiciones, ¿no? Este trabajador tenía una remuneración fija mensual y permanente, ¿no? No fluctuaba su remuneración, supongamos, era 1.500 y 1.500 soles, es lo que le han pagado por los 6 años. Sin embargo, los contratos eh, mantenían otro contenido totalmente fraudulento, ¿no? Que decían 2.000 soles, 3.000 soles y diferentes montos para hacer entender que no había, pues, efectivamente una remuneración constante, continua y uniforme, sino decía de que se dedicaba a otras funciones. También las funciones que especificaban no eran acordes a la función principal. Sin embargo, este trabajador pues, se había tomado fotos, eh, se había grabado haciendo la función que hacía. Si bien es cierto, no marcaba horario de ingreso ni de salida. Sin embargo, bueno, no es que no marcaba, sí marcaba, pero el libro en el cual firmaba era un libro que era custodiado por un vigilante. Entonces, este vigilante les hacía firmar y resguardaba ese libro, ¿no? O sea, no los hacía ni tomar fotos, ni nada, ¿no? O sea, trataban de ver la mejor forma de evadir esa responsabilidad y hacer entender que el contrato que tenía era uno de naturaleza civil, no era de naturaleza laboral. Sin embargo, esta persona acreditó con los uniformes de la empresa, eh, acreditó con la remuneración constante y ¿cómo se llama? Igualitaria, y con algunos mensajes de texto que les mandó vía WhatsApp, donde les decía, tienes que ir a tal sitio y hacer esta verificación, ¿no? Entonces, acreditó que existían los presupuestos mínimos para una relación laboral. ¿No? Entonces, allí el órgano jurisdiccional, al verificar que existía subordinación, dependencia, permanencia y existía un contrato sujeto a un horario de trabajo que era personalísimo y que existía subordinación y en cierta manera la función principal de esa empresa era de naturaleza permanente, mejor dicho, la función que realizaba el trabajador era de naturaleza permanente, decidió aplicar este principio de primacía a la realidad, que si bien los documentos manifiestan que efectivamente esta persona tenía un contrato de locación de servicios, sin embargo, en los hechos se verificó que no, que esta persona sí tenía un contrato laboral, por tanto su demanda fue declarada fundada, ¿no? Este principio tiende, ¿no? En cierta manera a develar la verdad, ¿no? Como está en la imagen, ¿no? A verificar que claro, no siempre se va a determinar los hechos en mérito a pruebas exactas. También hay indicios, ¿no? O hay principios que en cierta manera, como lo establece el artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Las presunciones, ¿no? Que se aplican para determinar, en este caso, si esta persona tenía un contrato de naturaleza laboral o civil. Ahora vamos con el principio de continuidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el principio de continuidad, como
Siempre citamos a Américo Pla, porque es uno de los juristas que más ha desarrollado las fuentes del derecho del trabajo, ¿no? Junto con el maestro Pasco Cosmópolis, ¿no? Y Pla menciona sobre este principio eh, que busca la seguridad de la fuente de trabajo, situación que beneficia al trabajador. En ese sentido, el principio de continuidad es la preferencia de la contratación de tiempo a tiempo indefinido, afirmando que existe un límite para la extinción arbitraria del contrato de trabajo, el cual tiene como propósito esconder un contrato indefinido bajo el pretexto de desvinculación temporal o nueva contratación. Eh, Este principio ha tenido varias definiciones, concepciones por parte de diferentes juristas, ¿no? Pero la mayoría, en cierta manera, coincide de que este principio busca la permanencia y la supervivencia con el vínculo laboral, es decir, busca la protección del derecho del trabajo, ¿no? Ante una fraudulenta desvinculación y reincorporación a efectos de indicar que existía una desvinculación, una ruptura del vínculo, una suspensión perfecta. Por tanto, ya se ha cortado el vínculo y el nuevo vínculo es distinto, bajo un nuevo contrato. Sin embargo, este principio protege, ¿no?, esa desvinculación que tenía como propósito no otorgarle el derecho de permanencia al trabajador, ¿no? Como lo ha señalado el maestro Pla, ¿no?, busca la seguridad y mayor beneficio al trabajador ante esta situación. La doctrina nacional no ha definido específicamente un término claro de cuánto puede desvincularse un trabajador como máximo para que sea protegido por este principio. Revisábamos hace tiempo un caso donde se veía que este trabajador tuvo como... No, revisamos un caso donde el tribunal, no, la Corte Suprema, perdón, señaló que el plazo máximo para una desvinculación y aplicación de este principio de continuidad es de 2 meses. Eso, si mal no recuerdo, es un caso del 2009 también, donde señala, ¿no? Desarrolla este principio y decía que un supuesto de desvinculación que tuviese protección ante una eventual nueva contratación tendría que tener una desvinculación máxima de 2 meses, ¿no? Entonces ahí sí podría aplicarse este principio para, para en cierta manera proteger la estabilidad de la contratación o la permanencia del vínculo o la supervivencia de este vínculo laboral, ¿no? Es por eso que algunas entidades públicas, generalmente municipalidades, gobiernos regionales, como ustedes sabrán, les dan un periodo, ¿no?, de desvinculación para volver a contratarlas, ¿no? Pero como lo hemos señalado, no existe un criterio definido, claro, preciso, que diga cuánto tiempo tienes que estar desvinculado para ser acreedor o no de este principio. O sea, la vocación de permanencia frente a esa estabilidad, ¿no? El derecho laboral y la evolución jurisprudencial ha hecho que se busque estandarizar un plazo máximo de desvinculación, pero pocos se han atrevido a señalar, solamente hay jurisprudencias que denotan diferentes criterios, ¿no? He visto hasta de 3 meses, donde un trabajador ha sido repuesto, ¿no?, cuando ha tenido desvinculación. Pero que conozcan, no hay un criterio uniforme por parte de la Corte Suprema. Ah, excelente, doctor Carlos. Acá dice la casación 18.751-2017. Excelente. Muchas gracias, doctor, por el aporte. Definitivamente, vamos a revisarla. Y en este caso habla de 45 días. Al existir 45 días, definitivamente estamos hablando de mes y medio, casi por el criterio asumido en el 2000, donde la Suprema haya extendido ese periodo, ¿no? Sin embargo, es importante tener presente esta casación laboral, puesto que, en cierta manera, nos delimita que sigue manteniéndose un criterio que está aproximado, ¿no? 2 meses, 45 días, términos que en cierta manera pueden ser pasibles de ser protegidos por este principio.
Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, vamos a ir al principio de razonabilidad, ¿no? Este principio fija límites a esas potestades directrices y evita así situaciones de abuso del derecho, tanto la ley como la propia Constitución repudian, ¿no?, lo que es la interdicción de la arbitrariedad. La razonabilidad se opone a la arbitrariedad, como muchos lo sabemos, principalmente la del empleador, ¿no? Si bien tiene el empleador dentro de la relación laboral tiene una potestad reglamentaria, una potestad directriz que lo faculta a dictar medidas de administración y entre otras que en cierta manera regulan la relación dentro de la empresa, dentro de la institución, ¿no? Tiene esa potestad de dictar y proponer cambios relacionados con las prestaciones de naturaleza laboral. Estas, estas, eh, estas regulaciones también tienen límites, ¿no? Y estas están fijadas por este principio, ¿no? Los cuales limitan esta potestad ante situaciones de abuso del derecho, tanto como la ley dispone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto también se aplica en el procedimiento administrativo, ¿no? Supongamos que llegas tarde 3 veces y el empleador pues te tiene bronca, no y quiere despedirte. Ya, pues yo agarro y como soy el empleador y tengo la capacidad y directriz, te paso mi carta de preaviso, te doy 6 días, haces tu descargo y te despido. Para mí, estás bien despedido, ¿no? Pero no, en el procedimiento sancionador, administrativo sancionador o en el PAS, existen límites, ¿no? Tanto lo que es la razonabilidad como la proporcionalidad de la sanción. Entonces, la razonabilidad llega a ser una herramienta eh, fundante del derecho del trabajo, ¿no? Es una herramienta básica del derecho del trabajo que en cierta manera hace que coexistan los otros principios y ayuden a estos a buscar un desarrollo o una justificación adecuada dentro de su aplicación. Por ejemplo, ¿no? El artículo 9 del texto único ordenado del decreto legislativo 728 establece, ¿no? Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo la dirección del empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. Ya la norma, en cierta manera, lo limita y le dice al empleador que efectivamente, ¿no? Tú tienes esa facultad directriz, reglamentaria, esa potestad de tomar decisiones sobre el empleador, pero estas tienen límites mínimos o máximos que debes de cumplir, ¿no? Ante cualquier incumplimiento, infracción que pueda en cierta manera realizar el trabajador. Entonces, la potestad disciplinaria en este caso tiene que tener un sentido de razonabilidad para que de cierta manera sea válido y tenga una connotación legal no solamente razonable, sino justificatoria. En cierta manera, estos principios llegan a regular la interacción laboral entre el trabajador y el empleador a efectos de que su convivencia dentro de una relación laboral sea adecuada. Ya el derecho laboral ha ido evolucionando y con ellos diferentes, las fuentes del derecho también, ¿no? Consigo han ido evolucionando, creando nuevos principios, a efecto de que el trabajador, en cierta manera, pueda estar casi equilibrado y tener una defensa adecuada, si ya no sea por un abogado, sino por el Estado mismo a través de sus leyes, en su relación con el empleador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, antes la carga de la prueba decía, al principio la carga de prueba decía que quien acredita algo tiene que probar, no, quien señala algo tiene que probarlo, ¿no? Pero en el derecho del trabajo, esta, esta obligación ha sido razonable o la inversión de la carga de la prueba ha señalado de que quien tiene mayores condiciones debe probar lo que se indica, ¿no? O sea, en este caso en la relación de trabajo basta que indiques
que justifiques la relación laboral para que lo demás pueda ser acreditado por el propio empleador. En cierta manera, la responsabilidad, el legislador o la doctrina ha trasladado esta responsabilidad al empleador, quien tiene las mayores condiciones como para acreditar una situación de hecho, ¿no? Una situación fáctica de la relación laboral. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que se ha expuesto. Espero que les haya sido de mucha ayuda, que les haya sido de bastante, en cierta manera, les haya gustado, ¿no? Y, y bueno, no sé, ante cualquier duda pueden hacer su pregunta y podemos conversar al respecto. Claro, doctor. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Doctor Raúl Ángel Cayo Calli, quien nos ha brindado varios conocimientos sobre los principios y fuentes del derecho laboral. Ahora, ¿no? Aquí los asistentes que han estado presentes en la sesión pueden formular sus preguntas relacionadas a la exposición, levantando la manito o escribiendo en el chat de aquí de la sala de Zoom, por favor. Aló, ¿Sí? aló, buenas noches. Le Bueno, saluda el abogado Harry Castro. Quería hacerle una pregunta al doctor Raúl Cayo y también agradecerle por su ponencia, ¿no? Ya nos hemos conocido acá en la ciudad y cuando él trabaja en el Poder Judicial. Mi pregunta va en lo referente a las entidades públicas. Sabemos de que ellos también tienen dos regímenes, que es la 276 y también la 728. Pero también tienen lo que corresponde a la locación de servicio o a los trabajadores de servicio, ¿no? Que ellos, la municipalidad, a través de un requerimiento, hacen su cotización y por ende contratan personal a través de una orden de servicio, ¿no? Tiene la competencia de ser un contrato, ¿no? En este caso. Siempre se ha hablado y ha habido muchos inconvenientes en varias instituciones públicas a nivel nacional sobre el tema de pasar el récord, ¿no? El récord, en este caso, de servicios laborales. También habló por el tema del principio de continuidad el doctor, y mi duda va en el sentido de que ahora las instituciones públicas, en este caso las municipalidades, hacen un corte, ¿no? A este servicio. Eh, pero si la norma también señala, como se refirió hace un momento, sobre el tema de cómo puedes ingresar a la carrera pública administrativa, ¿no? Tendría que ser por concurso público, plaza presupuestada y estar en el CAP. Entonces, ¿por qué es el recorte que hace estas entidades públicas en cuanto a las órdenes de servicios? ¿O por qué limitan solamente 10 meses y no pueden pasarse ese límite de tiempo, ¿no? Entonces, eso hace un corte ahí y espera que pasen los 2 meses y vuelvan estos trabajadores de servicios a poder presentarse, ¿no? Ese sería mi consulta, ¿no? ¿Por qué el tema, por qué no la continuidad de esas órdenes de servicios a estas entidades públicas? Doctor, Gracias. buenas noches, doctor Harry. Un gusto saludarlo. Hace mucho tiempo que no lo veo. Y gracias por la pregunta. Definitivamente, como hace un momento lo hemos visto y hemos señalado, si bien es cierto, las entidades públicas aplican este supuesto, este corte, por varios motivos, ¿no? En primer lugar, eh, si bien es cierto, como está indicado, los trabajadores tienen una relación civil, o sea, es una relación de locación de servicios, ¿no? Las entidades públicas se rigen de régimen público por la 276 y bajo la 24041 señala que si un trabajador sobrepasa el año y un día, tiene protección contra el despido. O sea, puede ser despedido eh, mientras medie sobre esto una causa justa. Sin embargo, para evitar que el trabajador pase el año y un día, hacen estos cortes, ¿no? Entonces, primero, supongamos que si tienen una relación realmente civil, no habría ningún problema, ¿no? Pero sabemos que la mayoría de estas funciones son de naturaleza laboral, ya que se dedican a realizar funciones propias de la entidad, propias de la naturaleza principal. Entonces, si bien es cierto, existe en cierta manera una colisión, ¿no? Usted dice, ¿por qué este trabajador
si existe el principio de continuidad, ¿no? Que tiene 45 días, o el otro que es el principio de ¿cómo se llama? A ver, mencioné caso de los, en el caso de trabajadores bajo el régimen de la 276 o la entidades cuyo régimen sea 276, no tienen esa situación. Por tanto, si ellos sobrepasan el año y un día, van a ser protegidos con esta eventual desvinculación. Por tanto, el empleador, para evitar que adquieran este derecho, les hacen el corte. En el año 2019 se promulgó el decreto de urgencia número 16-2019, el cual utilizaba los mismos fundamentos de Huatuco, que decían ya, pero aplicándose al sector público, régimen público, decían de que no puedes tú reingresar si no has previamente concursado, ganado por concurso público de méritos, pero esta norma fue derogada no, perdón, fue declarada inconstitucional por el tribunal. Sin embargo, esto tenía como propósito también limitar el acceso no solamente a la carrera administrativa, sino a la función pública, que es algo más amplio, conforme lo desarrollado por Magdalena Ledesma en el presidente Huatuco si no me recuerdo, en el razonamiento número 19. Entonces, habla ahí sobre la necesidad de que Auxilio, qué pobreza. No tengo ni pa' una cerveza. Auxilio, qué pobreza. No tengo ni pa' una cerveza. Auxilio, perdón, me derrito. Tráiganme un fernecito. Auxilio, me derrito. Tráiganme un fernecito. disculpen ese saludo, no sé qué pasó. Pero bueno, doctor, no sé si me está escuchando usted. Sí, sí, sí. Sí, doctor, en todo caso, ante esa situación, yo creo que el empleador, para evitar que exista una protección contra el derecho bueno, de reposición, o digo, permanencia y de despido en cierta manera por parte del empleador, es que hace estos cortes, ¿no? Para evitar que recurra a un órgano jurisdiccional para solicitar su reposición. No sé si con esta respuesta he logrado, en cierta manera, satisfacer su expectativa. Sí, doctor, muchas gracias ahí por esta ponencia. También tenía otra duda en cuanto eh, hablamos en este caso de la permanencia de un trabajador que, digamos, en un caso fue contratado por un tema de CAS, pero él inició primero, digamos, en un año, de 12 meses, el trabajador fue contratado por una orden de servicio que duró 2 meses. Y después postuló un CAS, pero ya había un corte de un mes, digamos, de enero a febrero, orden de servicio, mes de marzo, postuló a un CAS, ganó el CAS, que fueron 3 meses, eh, y posteriormente le han adendado, ¿no? O sea, le han ampliado su permanencia, ¿no? En el tema en este caso, de CAS, ¿no? Como trabajador. Entonces, ha llegado pues al año, ¿no? Pero había un corte en un mes, que era el mes de marzo. Entonces, para el tema del conteo, o sea, del conteo para que pueda llegar seguramente un récord, o sea, no habría ningún problema de que este trabajador haya postulado por concurso, haya sido contratado por servicios, no habría ningún problema para el tema de que él pueda pedir la permanencia de ese
ante el Poder Judicial? ¿O la Así es, reposición en doctor. todo? Podría pedir su desnaturalización, ¿no? Porque ya sobrepasó el año. Me imagino que estamos hablando de que su régimen, que el régimen de la institución es público, el régimen que actualmente que tiene es CAS y el régimen anterior es locador de servicios, ¿verdad? Entonces, ante ese Correcto. supuesto, definitivamente, pues, ahí es un claro ejemplo donde se puede aplicar el principio de continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque por último se ha desnaturalizado el primer contrato de trabajo, ¿no? Y definitivamente con esta continuidad, al haber sobrepasado el año, tiene clara protección del derecho, ¿no? A no ser despedido sin causa justa. Primero, tiene que acreditar que su relación ha sido de naturaleza laboral, ¿no? Y sea, en cierta manera, esconder una relación de naturaleza temporal, pues el contrato tiene. Muchas gracias, don Raúl, por Un la gusto, y doctor. gracias por tu ayuda. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta, por favor? Yo creo que es porque lo han entendido bien o ya se han... Yo creo creo que ya está ya claro. No Pues sé si creo que sí, tenemos... doctor. Bueno, muchas gracias, doctor, por su activa participación en esta ronda de preguntas. Ha sido, ¿no?, un espacio enriquecedor donde se ha podido profundizar en este tema abordado por su persona. A continuación, doctor, voy a proceder con la lectura a la resolución de reconocimiento al doctor Raúl Ángel Cayo Calli como muestra de agradecimiento por su valiosa participación en este diplomado a cargo de la directora de Conferencia y Acción Cultural, Catherine Barrera. Resolución de decanato número 30-2025-ICAM, con fecha 17 de febrero del año 2025, visto según resolución de decanato número 29-2025-ICAM del evento de capacitación denominado Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Derecho Administrativo Sancionador y Procedimiento Disciplinario en su modalidad virtual. Considerando, tercero, que es meritorio reconocer y felicitar públicamente al doctor Raúl Ángel Cayo Calli, quien intervino como ponente con el evento académico denominado Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Sancionador y Procedimiento Disciplinario, con el tema Principios y Fuentes del Derecho Laboral, y considerando la importancia de la capacitación e investigación de los miembros de la Orden y de otros profesionales de recibir preparación especializada en diversos temas, con las facultades que concede el Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, de conformidad con las normas estatutarias acotadas en los considerandos precedentes, se resuelve: artículo primero, reconocer y felicitar públicamente como ponente al doctor Raúl Ángel Cayo Calli en el evento académico denominado Diplomado Especializado en Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Sancionador y Procedimiento Disciplinario, con el tema Principios y Fuentes del Derecho Laboral, el mismo que fue desarrollado en la modalidad virtual el 17 de febrero del año 2025 a las 17 horas, contribuyendo a elevar el nivel profesional de los mismos miembros de esta orden profesional, profesionales de derecho y público en general. Artículo segundo, registrar la presente resolución en los legajos correspondientes y expídase el certificado para los fines pertinentes. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. Magíster Johnny Wilber Durán Mamani, decano. Doctor, esto en la brevedad posible se le va a hacer llegar también de manera física, doctor, para que usted pueda, ¿no?, también contar con ello y pueda quizás también utilizarlo en la formación de su CV. Doctor, quizás la doctora Catherine quiera dar unas palabras, doctora. Sí, Daniel, gracias. Bueno, doctor, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y de todos los participantes de este diplomado, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su excelente exposición en esta sesión inaugural. Reconocemos el esfuerzo y dedicación de su parte, razones por las cuales ha sido meritorio otorgarle este reconocimiento por esta gran ponencia que nos ha podido brindar. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento, doctor, y esperemos poder contar con su participación en próximos eventos que vaya a organizar el Colegio de Abogados. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos los presentes, muchas gracias con el Colegio de Abogados, representado por su decano y por su junta directiva. Les agradezco su interés por el derecho laboral, a mí me apasiona y espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias. Gracias, doctor.
De igual manera, les recordamos que nuestra próxima sesión se llevará a cabo el día de mañana, 18 de febrero de 2025, a las 18 horas, en la cual abordaremos el tema contratación laboral, contratos indefinidos y temporales, desnaturalización de contratos, a cargo del doctor Guillermo Alcalá Blanco. Sin más que decir, les deseamos una excelente jornada y los esperamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias y hasta el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.